Feliz sábado. Dios les bendiga mucho. Bueno, le agradezco a Dios y a Noé y a ustedes por permitirme la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Vamos a orar antes de comenzar con nuestro estudio. Señor, te queremos dar las gracias porque nos das el permiso y el privilegio de estudiar tu palabra en esta mañana. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Venga a nosotros tu Santo Espíritu y tus santos ángeles para instruirnos, para enseñarnos. Sea Jesús exaltado en nuestro medio. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya leyó el pastor Noé, dice el Señor Jesús, hablando acerca del reino de Dios. Acompáñenme ahí a Mateo 13:31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No sé quién ha tenido la oportunidad de tener en sus manos un grano de mostaza, una semilla de mostaza. ¿Alguien? ¿Hermana Miriam? Yo también. Allá en la escuela de teología nos han dado algunas. También en algunas sociedades de jóvenes las he visto. Y sí, en verdad son semillas bastante pequeñitas. Y cuando Jesús estaba enseñando, ¿no?, en medio de la ladera, de la montaña, y todas las multitudes venían a él, habían de todas clases sociales. Habían ricos, habían pobres, habían gente educada, gente no educada, gente del campo, gente de la ciudad, habían religiosos, habían paganos, había de todo. Y entonces venían de Jerusalén los pastores, ¿no?, los grandes maestros de la religión, y también venía gente de dinero, gente de posición, gente de poder. Y cuando veían a las multitudes, que en su mayoría eran gente de campo, gente humilde, gente pobre, que a muchos de ellos tenían vicios, tenían malos hábitos, muchos de esos hombres poderosos se preguntaban si el reino de Dios se componía de esa clase de personas, de esa clase vil y baja de personas, ¿no? Y pues la iglesia cristiana comenzó con 12 hombres humildes. Y entonces Jesús dice, el reino de los cielos es como un grano pequeño de mostaza, que al parecer es la más pequeña de todas e insignificante de todas las semillas, pero cuando se planta, en su interior, esa pequeña semilla tiene dentro la vida de Dios, que al plantarse, crece poco a poco y llega a ser el más grande de todas las hortalizas, el más grande árbol de todos, tanto que incluso las aves del cielo hacen nido allí. Jesús estaba así hablando de cómo el reino de Dios se iba a expandir en el futuro y pues nosotros somos esas ramas, nosotros somos la iglesia del fin del mundo. Ese grano de mostaza creció en el primer siglo. Los apóstoles, los primeros cristianos eran ese gran tronco que iba creciendo poco a poco. Y ahora en este fin de los tiempos, nosotros estamos ahí hasta el final de ese gran árbol, ¿no? Y bueno, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ustedes recordarán, en el Antiguo Testamento la levadura se usaba como un símbolo. ¿Alguien sabe de qué símbolo pertenece la levadura en la Biblia? ¿A qué se asocia comúnmente la levadura? A doctrinas. ¿A qué más? ¿Alguien tiene otra idea? ¿Se acuerdan cuando los israelitas salen de Egipto y entonces Dios les da algunas fiestas, y una de las fiestas era la fiesta de los panes sin levadura? Por 7 días ellos debían comer panes que no tuviese levadura, e incluso debían sacar la levadura de sus casas, no debían tener levadura por ningún lado.
Y en el Nuevo Testamento también se habla de la levadura, y como bien decía el hermano, Jesús dice que la levadura representa doctrinas. El apóstol Pablo dice que la levadura representa también enseñanzas, o representa especialmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el símbolo más recurrente de la levadura es el pecado, es el mal. Por eso dice Jesús, ¿no? Tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y esos panes eran de la Pascua, y los panes de la Pascua eran sin levadura, porque el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo carecían de ¿qué? No tenía ¿qué cosa? Pecado, no tenía levadura. Pero en esta parábola Jesús usa la levadura en un sentido diferente. Él dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí Jesús, para referirse a la verdad, la usa como un símbolo de la levadura. Saben que sin la levadura la harina no puede evidentemente tomar la forma de un pan, y pues no se puede consumir de una manera habitual, ¿no? De una manera que pues a todos nos gusta comerlo, ¿no? El pan con levadura. Entonces Jesús dice que para que la harina sea efectiva como un pan, la levadura debe introducirse en su interior y entonces obrar el cambio. Y Jesús está comparando al reino de Dios con esta levadura. La levadura es la verdad y la harina son los corazones de los hombres. La verdad es ajena a la harina, ¿no? Es decir, para que la harina funcione como un pan, pues la levadura debe de traerse de afuera. Así el ser humano, los seres humanos, no somos capaces por nosotros mismos de creer la verdad o de obedecerla. Somos incapaces porque nuestras naturalezas son totalmente ajenas a la verdad, ajenas a la pureza, ajenas a la santidad. Entonces tiene que haber un poder de afuera que obre desde adentro. ¿Y ese poder quién es? Es Dios, en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene al corazón e implanta la verdad en el corazón, y entonces la harina puede crecer como un pan. Puede entonces formarse el pan. La verdad puede actuar en el corazón y hacer efectiva la verdad. Pero sin el Espíritu Santo la verdad es infructuosa, la verdad no puede formarse en nuestro corazón. Podríamos nosotros saber la Biblia de memoria, pero si el Espíritu Santo no viene a nuestro corazón y nos hace creerla, nos hace obedecerla, nos es imposible creerla y obedecerla. Tiene que haber un poder exterior a nosotros que venga y obre desde adentro y nos haga creer, nos haga arrepentirnos de nuestros pecados, abandonarlos y creer al Evangelio, creer a la verdad. Por eso dice Jesús, es semejante a una mujer que toma en 3 medidas de harina la levadura, la pone y entonces el pan es leudado. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para lograr o hacer efectiva la verdad en nuestro corazón? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué herramienta usa el Espíritu Santo para hacer que la verdad sea leudada en nuestro corazón? ¿Ya lo mencioné? ¿Mandé? Muy bien, las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Allí está la verdad. La verdad es la levadura. Y si nosotros las estudiamos, las escudriñamos, las investigamos y las indagamos, la verdad, como levadura, podrá hacer que nuestro corazón poco a poco se levante y pueda formarse conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Es decir, sin la Biblia, sin las Escrituras, en otras palabras, sin la verdad, el corazón no puede ser leudado, el corazón no puede ser transformado, el corazón no puede ser cambiado y renovado. Es decir, para que en el corazón haya un cambio, para que en el corazón se vuelva de la maldad y de la desobediencia a la santidad y a la obediencia, tiene que haber un cambio, y ese cambio es efectuado a través del Espíritu Santo, usando como herramienta la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es solo a través de este medio que el hombre puede transformarse, que puede ser leudado, que puede ser arrancado de manos del pecado y de Satanás. Solo a través de este medio. Por eso Jesús compara a la levadura con la verdad y a las Santas Escrituras
con la verdad. Cristo oró allá en San Juan 17:3, cuando le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la verdad es la levadura y el corazón de los hombres es las 3 medidas de harina que Jesús dice allí. Entonces el Espíritu Santo hace que a través de las Escrituras el hombre pueda nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿recuerdan? El hombre, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, porque lo que es carne, pues carne es y no puede ser espiritual. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, todo aquel hombre o mujer que haya nacido de la carne, es decir, todos nosotros, necesita nacer de nuevo, necesita cambiar y transformar su naturaleza carnal, caída, mala, y ser nacida de nuevo en una naturaleza totalmente diferente, totalmente distinta, que es la naturaleza espiritual, que es la naturaleza del reino de Dios, sin la cual no puede ver el reino de Dios ni puede entrar en él. Y es el Espíritu Santo usando las Escrituras a través de las cuales los seres humanos pueden transformarse y ser participantes de la naturaleza divina, ser participantes del reino de Dios. En el versículo 34, noten lo que dice Jesús. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Jesús usaba las parábolas por una razón, y el evangelista dice lo siguiente, versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso lo dice el Salmos 78:2. Ahí el evangelista está mencionando al salmista como un profeta, hablando acerca de Jesús, que al venir el Mesías prometido por el Antiguo Testamento, el Mesías hablaría o declararía cosas escondidas desde la fundación del mundo y abriría en parábolas su boca. En el versículo 36 dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, después de que la multitud se despidiera de Jesús y se fueran, Jesús pues entró a la casa junto con sus discípulos y ellos le pidieron una explicación de la parábola del sembrador y Jesús se las dio y les explicó que así como el sembrador siembra en su campo buena semilla, así vino un enemigo y sembró semilla que es cizaña en ese campo, y entonces él explica que tanto el trigo como la cizaña crecen juntos hasta el fin del tiempo, hasta la siega, que es el fin del mundo. Y es interesante notar que Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y sus santos ángeles con él, los ángeles al cegar el campo separarán al trigo de la cizaña, que crecieron juntos hasta el fin. Es decir, que tanto lo uno y lo otro se parecen, no hay mucha diferencia entre sí. Y él explica que la buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del diablo. Y tanto lo uno y lo otro crecen juntos. Y allí hay un ejemplo muy claro en el ministerio de Jesús, que es Judas Iscariote, junto con los 11 apóstoles demás, ¿no? Tanto lo uno y lo otro creció junto hasta que al final el juicio de Dios logró separar lo que servía de lo que no servía. Y así, hasta el fin del tiempo, en nuestra iglesia,
tanto los hijos del reino como los hijos del malo crecerán juntos hasta que Jesús en su gloria separe lo uno de lo otro. Hasta ese entonces, estos dos elementos crecerán juntos y causarán confusión, causarán hasta cierto punto cierta enemistad, ¿no?, del mundo contra la iglesia, porque es difícil identificar quién entre nosotros pudiese estar en el lado de la semilla del reino y en el lado de la semilla del enemigo del reino. Entonces, no podemos nosotros hacer un juicio de quién pudiese ser entre nosotros algún Judas, ¿no?, algún traidor. No podemos hacer esa diferenciación porque somos seres humanos y nosotros no podemos leer el corazón. Podemos ver acciones, podemos ver palabras, escuchar palabras, pero no podemos leer el corazón, no podemos ver dentro. Lo único que puede hacer eso es Dios. Como iglesia podemos aplicar disciplina a aquellas acciones que causen oprobio a nuestra iglesia, pero no podemos leer el corazón y saber los hábitos secretos o los pensamientos secretos de cada uno de nosotros. Y hasta el fin del tiempo es que Jesús separará de su iglesia a aquellas personas que, dice él, sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Y finalmente dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Otra parábola que les dice Jesús a sus discípulos. Miren qué interesante. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pues en esos tiempos, pues no había Coppel, no había Banamex, ¿verdad? No había Santander, no había bancos. Entonces había mucha gente que heredaban riquezas, heredaban tesoros, heredaban tierras. Y entonces una práctica común que ellos hacían era, en vez de irlo y llevarlo a las autoridades correspondientes, esto con el objetivo de que no les cobrasen grandes impuestos o grandes tributos, ¿no? Porque las personas ricas eran comúnmente, se les exigían tributos grandes, ¿no? Bueno, eres rico, entonces ahí te van unos buenos impuestos para que le pagues al gobierno, ¿no? Entonces lo que hacía la gente para evitar este tipo de prácticas, ¿qué creen que hacían? Enterraban sus tesoros, sus tierras, enterraban sus documentos o enterraban sus joyas, sus dineros, y los enterraban, ¿no? Y los escondían. Ellos sabían dónde estaban, ¿no? Pero a veces, pues el dueño se moría, o a veces el dueño se le olvidó dónde lo enterró, o a veces se enfermaba, o a veces se iba, en fin, un montón de circunstancias, ¿no? Y entonces había gente que se dedicaba a escarbar, a buscar, o habían otras personas que pues simplemente en el arado de la tierra pues hallaban estos tesoros, ¿no? Y dice Jesús que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, ¿no?, en la tierra, que un hombre halló en un campo, y entonces cuando lo encuentra, esconde de nuevo el tesoro, lo cambia de lugar, lo esconde, y entonces va con el dueño y le compra el terreno, vende todo lo que posee y le compra el terreno con tal de adquirir ese tesoro, ¿no? Entonces imagínense qué haría usted si se encontrase con un tesoro aquí en el 5 de junio, ¿no? Capaz de darle todo lo que usted posee hasta de aquí hasta su vejez, ¿no? ¿Qué haría? Y que ese tesoro estuviese en un terreno, ¿no?, que cuesta la cantidad de dinero exacta que todas las posesiones que usted tiene, ¿no? ¿Compraría usted ese terreno? ¿Sería una buena inversión? ¿Sería un buen trueque? Yo creo que sí, ¿no? Si ese tesoro tiene lo suficiente que darme de aquí hasta mi vejez, pues vendo todo lo que tengo ahorita, compro el terreno y me va a dar mucho más de lo que haya perdido. Entonces Jesús está diciendo que el tesoro, ¿cuál es? ¿Alguien sabe cuál es ese tesoro escondido en la tierra?
El Evangelio de Jesús es el Evangelio. ¿Qué representación tiene el campo? La palabra de Dios, las Escrituras. Jesús dice que es un campo en el cual se escarba, ¿verdad? En el cual se busca para encontrar ese tesoro. Así nosotros se nos demanda, se nos exige, se nos pide que busquemos diligentemente en el campo el tesoro, que es el Evangelio. Y el campo es la Biblia. Y sin diligente búsqueda, sin esfuerzo, sin perseverancia, sin trabajo, nosotros no podemos tener el tesoro. No lo podemos tener. Y el tesoro está en el campo llamado Biblia. La Biblia es ese campo y el tesoro es el Evangelio. El tesoro escondido en ese campo es el Evangelio. Y si usted lo quiere encontrar, si usted lo quiere hallar, debe buscar en el campo, debe escarbar, debe profundizar, debe estudiar, debe investigar, debe hacer esfuerzos para hallarlo. Dios no es un Dios que premie la negligencia o la indolencia, o como diríamos acá en México, ¿no? La flojera, ¿no? Dios no es un Dios que premia la flojera, sino que Él premia el esfuerzo, Él premia la perseverancia, Él premia la intención de buscar, de trabajar y de hallar. Y Dios le dará sus misterios del reino de Dios a todo aquel que se esfuerce por encontrar el tesoro en el campo. No se lo va a dar a alguien que no se va a esforzar por encontrar el tesoro, se lo va a dar solo al que se esfuerce. Y se le va a dar cada vez más. ¿Saben? Hay muchos tesoros en la tierra, oros, diamantes, carbón y un montón de cosas, ¿no? Y para hallarlas hay que profundizar e ir más, e ir más. Pero dice la Biblia, allá en Proverbios, que la sabiduría, o diríamos en este contexto, el Evangelio, vale más que las piedras preciosas, vale más que el oro, vale más que todas las posesiones y riquezas materiales de esta tierra. El Evangelio vale más que todo eso. Es más precioso que eso. Y en Job, dice que la sabiduría es mejor que todas las piedras preciosas que hay en la tierra, que hay en el campo. Y si eso vale más, yo creo que vale la pena el escudriñar las Sagradas Escrituras con diligencia continuamente. Dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El mercado es el cielo y los que administran ese mercado es la deidad. Son las tres personas del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos administran ese mercado y todo el tiempo está abierto ese mercado, de día y de noche. Y todo mercader que quiera ir y hacer transacción con ellos puede ir a cualquier hora. Y ellos le pueden vender a él a sus tesoros de ese mercado. Pero hay un tesoro que es mucho más elevado que todos los tesoros que pueda ofrecer el cielo. Y esa perla se llama Cristo Jesús, la perla de gran precio. Y dice el evangelista, este mercader vendió todo lo que tenía para obtener la perla. Y la perla es Jesús. Y entre más escudriñemos la Biblia, entre más estudiemos la palabra, entre más aprendemos, más dulce se hace Jesús, más amor sentimos por Él, más fervor sentimos por hacer su obra, más felices somos en nuestro cristianismo, más poder se nos da para obedecer. Es decir, es una fuente inagotable de aguas vivas, cristalinas, que entre más esfuerzo pongamos, más dulce se hace Jesús y más amigo es nuestro, más confianza tenemos en Él, más vemos su mano, más vemos su providencia. Y como el apóstol Pablo podemos decir junto con él,
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo aún por basura, por ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿no? Por amor a Él y por ganar el conocimiento de Jesús. Jesús, mi Señor, y en otra parte Él dice, la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esa perla de gran precio que el cielo dio a la humanidad, el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios que se encarnó y sufrió y agonizó y incluso sintió perder su alma para siempre en la cruz del Calvario para salvarte. Esa perla de gran precio se hace cada vez más clara, más brillante y más hermosa y más dulce a medida que nosotros investigamos, escudriñamos y conocemos más. Y es un conocimiento, un amor y una felicidad que va en aumento, y la buena noticia es que irá en aumento hasta la eternidad. Es decir, cuando estemos en el cielo, aprenderemos todavía más y amaremos más a Jesús y nos será todavía más dulce, y así hasta los siglos sin fin. No habrá un momento donde alguien diga, ya dejé de aprender de Jesús, ya no necesito aprender más de Él, ya no puedo disfrutar más de Él, ya no lo puedo amar más. No, siempre se podrá amarlo más, siempre podrá ser más dulce, siempre podrá ser más brillante, podrá ser más claro. Y eso pues es a la libertad de cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la libertad de conformarse con un conocimiento superficial, o ya con lo que tengo es suficiente, o ambicionar más e ir más allá y adentrarse más y amarlo más y que Él sea más dulce. Amén. Con esto terminamos. La red y los tesoros nuevos. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al igual que la parábola del sembrador, la red del evangelio recoge toda clase de peces, los peces buenos y los peces malos, y están juntos en la red. Pero en el fin del siglo vienen los ángeles y separan los peces buenos de los peces malos, lo que sirve de lo que no sirve, y los echan fuera, y dice, y los apartarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Terminamos, dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y Jesús les pregunta a ustedes, ¿han entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. ¿Quién es el docto escriba en el reino de los cielos? Somos nosotros, cada uno de nosotros, o eso se espera. Eso se espera, que seamos doctos escribas en el reino de los cielos, que somos padres de familia, y que todo aquel que se para aquí, donde estoy yo, a ministrar, a hablar, a predicar, a participar, es un escriba docto en el reino de los cielos, que es comparado a un padre de familia. Y la familia es nosotros, somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y el padre de familia es todo aquel que viene aquí y nos instruye y nos enseña y saca cosas nuevas de la Biblia, de la palabra, cosas que no sabíamos, y de los tesoros viejos y de los tesoros nuevos. Y los tesoros viejos pues son el Antiguo Testamento, y los tesoros nuevos pues el Nuevo Testamento. Ambos testamentos se complementan, ambos testamentos testifican de Cristo. Jesús dijo del Antiguo Testamento, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Las Santas Escrituras, dice el apóstol,
a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Toda escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablan de Jesús y nos instruyen. Y es la verdad que usa el Espíritu Santo para instruirnos, redarguirnos, enseñarnos, limpiarnos, lavarnos, santificarnos. Así que, hermanos, el Señor nos ayude a buscar la verdad, a hallarla y a santificarnos en ella. Como iglesia, somos una iglesia en un estado de somnolencia. Estamos como Pedro, Santiago y Juan en Getsemaní. El sueño nos gana, ¿no? Cabeceamos, ¿no? Como cuando al final de semestre Noé y yo estamos así salvando el semestre y estamos así cabeceando, ¿no? Porque no aguantamos el sueño. Así como iglesia estamos quedándonos dormidos, pero el Señor viene y nos dice: ánimo, levántense, velen, oren, estudien la Biblia, sacúdanse el sueño que tienen y levántense y vamos manos a la obra. Pero no se puede sin los elementos que Jesús pone en su palabra, que es la palabra de Dios, que usa el Espíritu Santo para levantar nuestro corazón, la verdad que santifica nuestros corazones y la oración que nos acerca a Dios y nos imparte el poder. Así que el Señor hoy me invita a mí y los invita a ustedes a consagrarnos más, a acercarnos más y a hacer mucho, mucho, mucho más de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Ojalá que nos arrepintamos de nuestra condición, de nuestros pecados, y podamos pedirle al Señor que pueda limpiarnos, pueda perdonarnos y pueda ayudarnos a enmendar el camino. ¿Alguien quisiera decirle: Señor, ayúdame, yo quiero ser santificado por ti? ¿Alguien? Quien quiera y guste puede ponerse en pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias porque a través de tu palabra tú nos instruyes, nos reprendes como un padre al cual a su hijo ama. Gracias porque a través de tu palabra podemos ser santificados, podemos ser limpiados, podemos ser lavados. Tu Espíritu Santo puede venir a nuestro corazón, convencernos de pecado y de juicio y transformar nuestra naturaleza. Te quiero pedir por esta iglesia, el 5 de junio, por cada hermano y hermana aquí presentes. Tú conoces a detalle cada circunstancia de su vida personal y privada. Tú conoces la condición de sus corazones, los motivos y las intenciones internas de cada uno de nosotros. Señor, te queremos pedir perdón porque hasta hoy no hemos hecho muchas cosas que podríamos haber hecho mejor. Perdónanos, somos pecadores, somos malos, pero queremos rogarte que tu palabra y tu Espíritu Santo pueda limpiarnos, pueda ayudarnos a hacer mejor de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Señor, el primero de los pecadores, como dice el apóstol Pablo, soy yo. También personalmente te pido perdón por mis faltas, mis errores, mis pecados. Ayúdame a enmendar el camino y ayuda a cada hijo tuyo aquí que también tiene el mismo deseo que tu servidor. Ven, tu Espíritu Santo venga a nosotros, tus santos ángeles nos acompañen y permítenos seguir disfrutando de este clima, del cielo, de los pájaros, de las flores, de los árboles, del cielo azul que pones para que podamos meditar en tu amor. Acompáñanos con nuestras familias, quédate con nosotros, que podamos seguir disfrutando del calor de tu amor y de tu compañía y del calor del amor y compañía de los nuestros. Te lo rogamos y suplicamos, no porque seamos dignos, sino por amor y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.